misericordia de cada uno de nosotros. Tú perdones, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras impurezas. Esconda tu rostro, Señor, de nuestras necesidades de Señor. Míranos, Señor, a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo. No puedas hallar, Señor, en ninguno de nosotros ninguna mancha, ningún defecto, Padre. Nuestra confesión es Jesucristo, Señor. Porque Él es el que llevó nuestras maldades, nuestras iniquidades. Y nuestra confesión, Señor, no vale, pero nuestra confesión es Jesucristo. Él es el que llevó nuestras iniquidades y todas las cosas malas que había en nosotros, y tú nos justificaste por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Bendice a todos los que están aquí presentes en esta mañana, Padre, y por todos nuestros hermanos que están sobre la faz de la tierra, Señor. Aquella novia que está esperando la segunda venida del Señor. Aquellos que están esperando aquel rapto glorioso, Señor, en realidad. De eso se trata en este día, entonces, Padre. Porque un profeta estuvo aquí en la tierra, Señor, hablándonos de esta gran hora, de este gran momento. Y los que creyeren, Señor, realmente vivirán. Gracias, Padre, mientras te invitamos, que tú seas el invitado especial, Señor, aquí en esta mañana. Toma nuestras mentes, Señor, a la obediencia plena de tu palabra, y haz que podamos olvidar, Señor, toda cosa que no está bien, que nuestras cargas podamos ponerlo en ti, Señor. Todo lo que nosotros somos, nuestras debilidades, nuestras faltas, todo lo que nosotros somos como hombre, venimos y los ponemos en ti, Señor, como un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, Señor. Y entonces, Señor, tú puedas tomar nuestras mentes, nuestros corazones, y darnos el entendimiento en nuestras vidas, y guiarnos a través de la luz de la palabra de este atardecer. Guíanos, condúcenos, no, Señor, por las calzadas, sino por el camino perfecto, por el camino de santidad, Señor. En esta mañana, Padre, permítenos tomar tu palabra, y vestidos de esta palabra, Señor, ungidos por la enseñanza del tiempo del fin, podamos acercarnos a ti en esta hora, Señor, y poder recibir de ti la bendición, el Espíritu Santo, el entendimiento de tu palabra, la necesidad que hay en nuestros corazones, Señor. Por favor, te ruego en esta mañana, sé con cada uno de nosotros, Padre. Pártenos el pan, Señor. Aquella gran águila madre, Señor, que está revoloteando, Señor, por la nidada donde están sus polluelos, donde están aquellos aguiluchos, Señor, en esta mañana hambrientos, esperando el pan del cielo, Señor. El pan que nutre nuestra alma, que sacia nuestra alma, que satisface al Hijo de Dios, Señor. Pienso que la verdadera satisfacción está en ti. Nuestra alma se gloria en ti. Señor, siente confianza en ti, está protegida en ti. Tú eres la roca, Señor. Como dijo el salmista David, sácame del pozo cenagoso, Señor, y llévame a la roca más alta que hay. Porque tú has sido mi pronto auxilio, mi refugio, mi torre fuerte delante del enemigo, mi escudo en el tiempo de la lucha, de la batalla. Pero cuando pasen los quebrantos y las angustias, Señor, entonces llévanos a la roca, a la parte más alta de la roca, porque esa es la revelación, Señor, de tu palabra. Y corónanos con tus misericordias y tu gracia y tu verdad a cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Mientras nos declaramos, Señor, culpables, nos declaramos, Señor, pecadores delante de ti, para que sea reconocido por justo en tu juicio, Señor, porque nadie puede pararse delante de ti y decir yo soy el fulano de tal. No hay nadie, Señor, ningún hombre en la tierra es justo, Padre, pero tú al morir hiciste posible que nosotros, al creerte, pudiéramos ser justificados. Y en esta mañana, Padre, ahí en la congregación de los santos y de los justos, ahí estás tú, Señor. En la congregación de los primogénitos, ahí estás tú, Señor. En esta mañana, Padre, el Espíritu Santo ha sido derramado para que la palabra de verdad pudiera venir al corazón de tus hijos, Señor. Porque tú prometiste que ningún cainita recibiría la revelación de tu palabra en el tiempo del fin, solamente tus hijos.
y que tu iglesia no sería predicada por ninguna serpiente, Señor, sino por los hijos de Dios. Y aquí en esta mañana creemos que cada uno de nosotros estamos aquí, Padre, porque tú permitiste que pudiéramos ver y entender esta palabra, la revelación del tiempo del fin, el entendimiento de esta palabra. Creemos que la evidencia más grande que un hombre recibió el Espíritu Santo es cuando el hombre recibe la palabra de Dios en el tiempo del fin, Señor. Gracias, Padre, te doy por todo en esta mañana, mientras aquí, Señor, en esta oración nos acercamos a ti, a tus pies, Señor, para poder recibir de ti, Señor, no las migajas, sino la plenitud de tu palabra en este día. En el nombre de Jesucristo, Padre, también oramos por nuestros hermanos, Señor, allá en Chimbote, acá en Trujillo, en Lima, por Chiclayo, por Tumbes, en Estados Unidos, por nuestro hermano José Branham, nuestro hermano Billy Paul, por todos nuestros hermanitos, Señor, nuestro hermano Gustavo, nuestro hermano Francisco, nuestro hermano José, nuestro hermano Segundo Núñez, mi hermano Enrique, por todos ellos, Padre. Oro por ellos para que tú los guardes, que tú los bendigas en este culto de esta mañana. Tu Espíritu Santo pueda moverse en sus corazones y aclararles la palabra en sus corazones a cada uno de ellos. Muchas gracias, Padre, te damos por todo en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, le damos gracias a Dios por todo y saludamos a los hermanos allá en Chile. Amén. Se bautizó allá en Chile nuestra hermana Delia. Lo bautizó allá, creo que fue un diácono, ¿no? El pastor no bautiza allá, son los diáconos. Debe ser por la cantidad de gente que debe tener esos tabernáculos allá, hermanos, que el pastor no debe tener tiempo para nada. Pero nos damos cuenta, hermanos, que lo importante de estas cosas, como estaba conversando yo con mi cuñada, no importa quién te bautice, le dije, pero lo importante es que cuando tú entres a las aguas, ¿sabes por qué estás entrando a las aguas? ¿Sabes por qué? Tiene que ser por qué el nombre del Señor Jesucristo es invocado sobre ti. Cuando una persona entra sobre esa base, sobre esa convicción, entonces el profeta dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia para continuar nuestro tema, hermanos, aquí. Marcos capítulo 7, versículo 7 y Romanos 12, del 1 al 2. Ya. Marcos, el capítulo 7 y el versículo 7, hermanos. Dice la palabra: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No se olviden, mi hermano, del texto. Ahora, Romanos capítulo 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado Dios, te agradecemos por todo en esta mañana y te rogamos que tú añadas tus bendiciones a la palabra aquí en esta hora leída, y que, Señor, tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender, Señor, tu palabra, tu revelación del tiempo del fin. Toma mi mente, Señor, cautivo a la obediencia plena de tu palabra, y que tu Espíritu Santo controle todo espíritu que se pueda mover aquí en este lugar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén, Señor. Tomen asiento, hermano. Bien, hermano. Después de 2 semanas de trabajo, hermano Ángel, y cuando se tiene, pues, hermano, o se trabaja en una empresa, lo que queda nada más es obedecer, no hay otra cosa más que hacer, hermano. Y portarse bien, porque a veces uno, como que uno se molesta, como dice, pero hay que tratar de obedecer nada más, no nos queda otra cosa, como dice la palabra de Dios.
Muy bien, entonces vamos, hermanos, a entrar aquí en la segunda parte del tema, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Y nosotros habíamos leído, hermanos, este tema tan precioso que es el capítulo 13 de Primera de Crónicas, capítulo 13, del 1 adelante. Encontramos ahí en esas escrituras la historia del rey David. Nosotros sabemos que David fue uno de los reyes más grandes que Israel tuvo. Pero vemos también en la vida de Israel, de David, los grandes errores, las grandes faltas y los pecados que también David cometió. Y miren, hermano, y en una de estas cosas vemos a David, el rey de Israel, recibiendo una revelación falsa, el ungido de Dios, recibiendo una revelación falsa de cómo traer el arca del pacto allá a Jerusalén. Y David, dice la palabra, consultó con los millares, con los capitanes, consultó con los ancianos, con los sacerdotes, con los dignatarios de Israel, del pueblo de aquel día, y todos, influenciados por el rey David, dijeron: traigan el arca. Y entonces así David, hermano, desató un avivamiento. Pero David no estaba trayendo el arca conforme a la voluntad de Dios. Y tampoco no era el tiempo, y no había lugar para poner el arca en ese día. No había lugar donde ubicar el arca en aquel día. Y David, bajo una falsa revelación, entonces trajo el arca, y el avivamiento comenzó. El avivamiento, la fiesta, el movimiento era grande y terrible en aquella hora. Toda la gente, todos danzaban, todos estaban felices. Pero David, hermano, sin consultar al profeta, trajo al arca. El arca era una caja, así como ese que usted ve ahí, que sobre esa arca habían 2 querubines que se miraban cara a cara y sus alas cubrían su rostro, así de esa manera. Y dentro del arca estaban los 10 mandamientos, el maná, estaba la vara de Aarón. Y el arca representaba, hermanos, la palabra, a Cristo, porque de esa arca hablaba Dios. Y solamente esa arca era movida o era llevada por los levitas en el hombro. Aquí está la parte izquierda donde está el corazón, porque la palabra, la revelación baja al corazón. Y Dios trabaja con el hombre a través de la revelación en el corazón del hombre. Muy bien, hermano. Y entonces David no. ¿Qué hizo David? Hicieron un carruaje nuevo, un carro nuevo, jalado por bueyes. Y se lo llevaban el arca. Y la gente danzando, era un avivamiento ese día, hermano. Porque hace muchos años que el arca no estaba en su sitio. Hermano, y cuando dice que los bueyes iban caminando, se trompieza un buey. Y Usa, uno de los que estaban ahí, puso la mano. Era un buen hombre, hermano. Puso la mano para que el arca no se caiga, y Dios lo mató a Usa. Y la gente dice: ¿pero por qué Dios mató a Usa? ¿Por qué este hombre bueno? No era ningún hombre malo, ni así por el estilo, era un hombre, pero ¿por qué Dios lo mató? Hermano, cuando se está moviendo algo, cuando hay un avivamiento, cuando vemos las cosas moverse, las grandes campañas, las grandes cosas que en este día se mueven en este día, movimientos religiosos, avivamientos, sanidades y cosas, la gente pone la palabra, la mano sobre estas cosas, la gente muere espiritualmente, la gente está muriendo espiritualmente. Dios mató a ese hombre porque esa no era la manera correcta de llevar el arca. El arca lo llevaban los sacerdotes. Y así, hermano, vemos esta historia, cómo es que David estaba tratando de hacer un servicio a Dios, un culto a Dios, sin ser la voluntad de Dios. Este es nuestro tema, hermano. Entonces, mire, estábamos hablando una parte del tema el día domingo pasado, y hemos visto estas cosas, hermano. Y la Biblia dice, acabo de citar, Jesús le dijo a los fariseos: hermano, me honran enseñando como mandamientos doctrina de hombre. La única manera, hermanos, como nosotros pudiéramos acercarnos y adorar a Dios es a través de la palabra de Dios. O sea, si usted tiene que haber dejado Dios la palabra, la forma, cómo adorar.
Porque decíamos, si usted va y adora sin tener la regla o la forma como Dios ha establecido para adorar, y si usted se acercara a adorar sin saber, sin tener ninguna regla, Dios no lo castigaría. Dios sería injusto entonces para castigarlo a usted. Pero nos damos cuenta que Dios dejó una manera, una forma. Y esa es la única forma como nosotros pudiéramos acercarnos y adorar a Dios. ¿No, hermano? Como estábamos viendo el otro día, hermano, si a Dios le interesa la palabra, y la gente dice, no, a Dios no le interesa la palabra, Dios mira su corazón nada más y se acabó. No, entonces nosotros probamos por la palabra que a Dios sí le interesa su palabra. ¿Correcto, hermano? Entonces también hay una forma que Dios ha establecido cómo adorar a Dios, cómo llegar y acercarse a Dios en una adoración correcta hacia Dios. Entonces, hermano, vemos que cuando Jesucristo vino aquí estableció la forma correcta de la adoración. Y eso era a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Cuando la gente en Pentecostés recibieron el bautismo del Espíritu Santo, esos 120, ellos sabían cómo acercarse a Dios y hacer la adoración correcta, el culto correcto para Dios. Luego vemos que vino el apóstol San Pablo y establece, hermano, en los fundamentos, la forma como el hombre puede acercarse y adorar a Dios. Pero nosotros sabemos cómo en el año 325, el concilio de Nicea, la iglesia pierde y fracasa. Y la iglesia se apartó del verdadero culto de la adoración a Dios. Entonces, por 2000 años, la iglesia no ha sabido cómo ofrecer un verdadero culto de adoración a Dios. Entonces aparece Lutero con mensaje de justificación, aparece Wesley con el mensaje de santificación, aparecen los pentecostales con el mensaje de la restauración de los dones, pero aún eso todavía no estaba trayendo el verdadero culto de adoración. Y en el tiempo del fin aparece un profeta y restaura toda la palabra. Entonces la gente, por eso recuerda que estamos hablando de Enos el otro domingo, que era el tipo del profeta de este día. Dice que Enos restauró la palabra, llevó a la gente a la restauración de la palabra, y en Enos todos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Para que nosotros pudiéramos adorar a Dios, usted tiene que conocer cuál es el nombre de Dios. Amén. Y entonces la gente no sabía cuál era el nombre de Dios. A pesar que Jesucristo lo dijo, lo reveló, pero la gente no lo entendió. Pablo le enseñó. La familia de la tierra, la familia de los cielos, todo lo que se haga, ya sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay un nombre. Dios reveló a través del profeta el nombre de adoración. Entonces, bajo ese nombre la gente se acerca y adora a Dios. Pero tuvo que venir un profeta. La denominación no pudo revelar eso, porque la denominación estaba, hermano, atrapado, enredado a través de trinidades, bautismos trinitarios, que Dios era 3 personas, y de esa manera no se puede adorar a Dios. No se podía adorar a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo descendió en la forma de un hombre y restauró la palabra, vino la verdadera adoración. Ahora, yo escuché el domingo pasado. Ahora, yo no quiero corregir esto, yo no soy nadie para corregir a nadie, pero la palabra de Dios corrige. Amén. Cuando el Espíritu Santo estaba hablando a través del mensajero, y una mujer se levantó a profetizar y hablar en lengua, y le dijo, cállese y tome asiento, le dijo el profeta. Y no quería obedecer. Le dijo, silencio y tome asiento. Y la mujer cayó y se sentó. Y cuando salió del culto, un hombre le estaba esperando. La mujer también ahí le dijo, hermano Braja, quiero hablar con usted. ¿Por qué usted ha contristado al Espíritu Santo? Ha traído un mensaje del cielo, le dice, y usted lo ha contristado. Y le dice, si el Espíritu Santo tiene que contristar a quien tiene que contristar, que sea contristado. Hermano, entonces el don de profecía está sujeto al profeta. Amén. No el profeta al don de profecía. Y la gente ha confundido que la profecía es un profeta. No, señor. El don de profecía es un don. Pero el profeta es Dios hablando a través de Dios. El profeta es la boca de Dios. Ahora, yo escuché eso. Yo lo que quería decir es, yo escuché al pastor de Chile decir el domingo. Dice, Dios no ha restaurado la palabra. Dios ha restaurado la fe a una fe perfecta. Dice el pastor de Chile. Pero la palabra de Dios dice, usted no puede tener fe, su fe no puede ser restaurada si la palabra de Dios no es restaurada. Amén. Ahora, quiero decirles algo. Dice, porque la palabra siempre ha estado ahí. Correcto, esta palabra ha estado ahí, pero también el profeta restauró esto. ¿Hay cuántos pasajes bíblicos fueron restaurados? Dice, en tiempos antiguos Dios nos habló a través por los profetas. Y el hermano Braja dice, no es por los profetas, es en los profetas. ¿Ve?
Y así tantas cosas que fueron restauradas. Pero no estaba hablando de la letra. Ahora, cuando dice la palabra fue restaurada, yo quiero que capten esto, hermano. ¿Qué es lo que fue restaurado? El profeta fue restaurado. El profeta es la palabra. Entonces cuando Pablo estaba aquí y la palabra, hermano, se pervirtió, entonces era la palabra del profeta la que fue pervertida. Entonces, hermano, sí, la palabra fue restaurada. Cuando Elías vino y restauró el altar, ¿qué tú crees que Elías hizo un altar por ahí y lo restauró eso? No, el altar era el profeta. Elías era el altar, porque Dios hablaba a través de Elías. Entonces, ¿qué es el profeta? El profeta es la palabra, es el altar donde Dios habla. Y cuando Elías restauró el altar, era el ministerio de la palabra. El profeta era el altar. ¿Y cómo dice el hombre que la palabra no fue restaurada, que fue la fe? No, señor. Si la palabra no es restaurada, usted no puede tener fe perfecta. La fe no puede ser restaurada. Entonces, ¿ve usted, hermano? Usted no puede estar en una iglesia tan grande y hermosa, pero tiene la palabra. Amén. Hermano, eso es lo maravilloso de este pequeño lugar. Amén. No es el lugar, pero es el corazón, Dios que se ha complacido de ustedes. Amén. Oiga, es Dios habiéndose complacido de ustedes. Pero hermano, yo estoy así todo. Pero Dios se ha complacido de su corazón. Dice que mire, Jacob es un terrible muchacho, pero Dios, dice, hermano, se complació de Jacob. ¿No? Pero no se complació de Saúl. Pudo haber sido un hombre dice que era un caballero, un hombre muy fino, era un hombre justo, un hombre tremendo, él no era mentiroso, no era nada de eso. Pero él no creía en Dios. Creía en Dios en cierta forma y también creía en el diablo. Jugaba con Dios y el diablo. Pero Jacob no. Jacob creía en la promesa de Dios. Amén. Entonces, mire, hermano, esa es la verdad. Entonces, sí, Dios restauró la palabra. Si Dios no hubiera restaurado la palabra, entonces, ¿cómo tener fe? Así es. Amén. Porque la fe, dice Pablo, viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo restauró la palabra? ¿Cómo un ministro puede decir esas cosas? Y está el hombre para jubilarse. ¿Y cómo va a decir esas cosas? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? Por ahí está la cosa, pe. Por ahí está la cosa. Ahora, entonces, miren. En el libro de Romanos, el capítulo 12, de versículo 1 y 2, dice el apóstol San Pablo. Ahí vamos a entrar, porque se trata de esto, miren, hermano. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia, no por la misericordia, sino por las misericordias, que son muchas de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. O sea, no nos conformemos a este siglo, a las cosas de este mundo, quiere decir, hermano, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vamos a ser transformados? Por el Espíritu Santo. Por la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces vamos a ser transformados. Fíjese, hermano, por la palabra de Dios. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora dígame, ¿su entendimiento suyo es? Su entendimiento suyo, el entendimiento humano no es así. No va a entender esto, pero es el entendimiento de Dios que viene a usted. Y entonces, hermano, comienza su mente a ser transformada, a ser cambiada, porque está entendiendo el plan de Dios. Está entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere decir a usted a través del profeta, a través de la palabra. Porque el entendimiento viene, porque mira, escuche usted, ¿se acuerda de Lidia, el libro de los Hechos? Dice que Dios le abrió el corazón a Lidia, Hechos, no recuerdo el capítulo, Hechos 16. Dice que Dios le abrió el entendimiento, su corazón, a esta mujer llamada Lidia, para que entendiera lo que el apóstol San Pablo estaba diciendo. Entonces, ¿para qué viene el entendimiento? Para entender a un profeta. Porque el profeta trae el poder de la transformación por la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Ahora vamos a entrar a la escritura aquí. Miren, hermanos, ahora vamos a ver. Entonces, cuando un hombre, cuando la iglesia, cuando el creyente comienza a ser transformado por esta palabra,
y comienza a tener un verdadero entendimiento de las cosas de Dios, él sabe cómo adorar. Él sabe cómo acercarse a Dios. ¿Correcto, hermano? Él tiene una seguridad dentro de él. ¿Cómo él viene a adorar a Dios? Página 42. Yo voy a citar esto, miren, hermano. Pero voy a citar aquí las escrituras, hermano. Página 42. 281 dice: la palabra de Dios es su espíritu, y su palabra viene a su profeta. ¿Me escucha? Y la palabra debe transformarlos a ustedes de las cosas que son del mundo. ¿Ve? Entonces, ve. ¿Dónde está la palabra? ¿Qué es la palabra? Es un profeta. Ya sabemos eso porque la Biblia dice. ¿Correcto, hermano? Entonces, el poder de la palabra, el poder de la transformación, eso es a través de la palabra de un profeta. Como lo vemos a Pablo. Pablo tenía la palabra, el poder de la palabra. Esa palabra transformaba la mente de los hombres. Cuando el hombre podía creer en Pablo. Veo a esta mujer, ahí está, hermano Ángel, el libro de los Hechos. Entonces esta mujer estaba ahí, desprovista de todo, pero Dios, dice la Biblia, Dios le abrió el entendimiento a esta mujer para poder entenderle o creerle al apóstol San Pablo, que era el profeta en esa hora. Página 37. Vamos a leer por acá un poco rápido eso, hermano. Escuchen esto. Ahora, cuando nosotros entonces vemos, hermano, allá en Génesis, vemos a Caín, vemos a Abel. No, el domingo pasado estábamos hablando un poco acerca de esto. Vemos a Caín, vemos a Abel. Caín, miren, hermanos, sabía, conocía la voluntad perfecta de Dios. Él sabía, él conocía cuál era la voluntad perfecta de Dios. Él sabía lo que también tenía que ofrecer como sacrificio. Pero ¿sabes qué, hermano? Él no aplicó eso. Él no pudo entender eso. Realmente no lo aplicó para un cambio, para que él pudiera hacer lo que Dios quiso que él hiciera. Yo lo voy a leer acá, mire. Él, Caín, conocía la voluntad perfecta de Dios. Amén. Caín conocía la voluntad perfecta de Dios, pero no fue renovado. ¿Me entiende? Él conocía la voluntad de Dios, pero no fue renovada su mente. Abraham, él creyó a Dios, y al final, cuando él fue rejuvenecido, no solamente su cuerpo fue rejuvenecido, su mente fue transformada, para que el hombre pudiera llegar a tener fe perfecta. Porque ¿qué hubiera pasado si solamente él hubiera cambiado su cuerpo? Hubiera cometido los mismos errores de antes. ¿Me entienden? Pero Dios transformó, cambió la mente de Abraham. Y cuando llegó la prueba final, hermano, él ya no salió huyendo. Él ya no le entregó a su mujer a ese hombre. No, él, ¿sabes? Tuvo fe perfecta. La prueba final de Abraham le dijo: ve y lleva a tu hijo a tal monte y sacrifícalo. Y Abraham no dudó más. Él dijo: si él me dio ese hijo estando yo como muerto, me dio de la nada, y él me hizo una promesa que yo sería padre de naciones, yo sé que lo cumplirá, yo no sé cómo. Y él llevó a su hijo, hermano, lo ató y todo, y estaba listo para hundir el puñal sobre su hijo, y el ángel aparece y dijo: detente. Su fe había llegado a ser perfeccionada. Pero ¿qué había sido? ¿Qué había pasado? No solamente Dios lo hizo joven, cambió su mente, transformó la mente. Entonces miren, hermanos, él conocía la voluntad perfecta de Dios, pero él no pudo ser renovado. Él conocía la voluntad perfecta de Dios. Caín lo conocía. ¿Por qué? Ahora vamos a explicar por qué Caín conocía la voluntad perfecta de Dios. Escuchen, hermanos. Pero, ¿por qué? Pero él rehusó hacerla. Él probó allí que era la simiente de la serpiente. Cuando él vio la voluntad perfecta de Dios, él rehusó hacerla. ¿Por qué él rehusó hacerlo? ¿Cómo es que Caín supo, hermano, la voluntad perfecta de Dios? Porque él vio que el mensaje de Abel fue vindicado. Dios aceptó el sacrificio de Abel. O sea, el mensaje de Abel fue vindicado por Dios. Dios lo aceptó.
Y Caín vio eso. Eso estaba hablando del mensaje de este día. Entonces, hermano, ¿sabe lo que tenía que hacer Abel? Hacer lo mismo que su hermano había hecho. Por eso la Biblia dice que Dios le dijo a Caín: si hubieras hecho igual que tu hermano, yo te hubiera bendecido. Pero ¿por qué entonces Caín no hizo lo mismo que su hermano hizo, hermano? Fue por causa de simiente. Es la simiente, hermano. La simiente de Dios, los hijos de Dios, la simiente, se quedan con la palabra, sí o sí, se quedan con la palabra. Pero la simiente de hermano de Caín, la simiente del enemigo, ellos no se quedan con la palabra, pero pueden entender la verdad. Pueden creer la verdad hasta cierto punto. Lo pueden ver, lo pueden predicar maravillosamente, pero no se van a quedar con la verdad. Eso es la diferencia, hermano. Que un hijo de Dios se quedará con la palabra, cueste lo que cueste, pero el del otro lado no se quedará. ¿Ve, hermano? Mire la cosa ahí. Pero él rehusó hacerla. Él probó allí que era la simiente de la serpiente. Cuando él vio la voluntad perfecta de Dios, él rehusó hacerla. Él había visto a Dios vindicar el mensaje de Abel. Entonces el profeta dice: este tipo de adoración que sucedió en los días de Abel y Caín es lo mismo que se está repitiendo en este día. Ahora escuchen, cuando vemos a Abel en el tiempo del fin, el mensajero, el profeta, ¿qué está sucediendo? Dios está vindicando el mensaje de Abel del tiempo del fin. Dios ha vindicado el mensaje, hermano. Usted sabe lo que significa vindicar. Dios vindicó el mensaje de Abel del tiempo del fin. Pero la iglesia, el sistema cainita, habiendo visto la manifestación del Espíritu Santo en el tiempo del fin, ¿cómo es que las características de Dios fueron manifestadas a través de este profeta? Dios vindicó cada palabra, Dios probó cada palabra que era la verdad. Amén. Pero el mundo organizacional, el sistema religioso, las iglesias, viendo la palabra ser vindicada, ellos lo rechazaron. Lo mismo que pasó con Caín. Pero, hermano, estos adoradores están otra vez en el tiempo del fin. ¿Y qué han hecho? Han rechazado la palabra otra vez. Por eso es que el mensaje, el Espíritu Santo condenó al sistema. ¿Por qué? Porque Dios también tuvo que ponerle la marca a Caín. Y en este tiempo entonces dijo el hermano Branham: toda denominación, todo sistema religioso, esta marca de la bestia. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la palabra. Ellos rechazaron el mensaje vindicado. Si el mensaje no hubiera sido vindicado, nunca hubiera pasado nada. Pero el juicio, el castigo, vino por cuanto ellos rechazaron un mensaje que fue vindicado. En otras palabras, fue probado. Gloria a Dios, hermano. ¿Ve la cosa, hermano? Yo creo que sí lo entendemos, hermano. Entonces vean, Caín, él vio a Dios vindicar el mensaje de Abel. ¿Y qué le dijo Dios a él? Le dijo: haz lo mismo, adora como tu hermano y serás prosperado. Pero vean, él había visto la voluntad perfecta de Dios, pero él no lo quería hacer. Él no quería y no lo hizo. Así es de simple, hermano. Entonces las iglesias de este día lo que tuvieron que hacer fue acercar el mensaje, hermano. Pero ellos no lo hicieron. Ellos tenían demasiado conocimiento. Ellos tuvieron demasiada sabiduría. Ellos habían interpretado toda la palabra. Y que un hombre que había venido del campo sin haber tenido un carnet de identificación de alguna iglesia, ellos nunca lo aceptaron. Fue envidia. Lo mismo que pasó con Abel, tuvo envidia de su hermano. Eso es lo mismo, hermano. Son espíritus nada más. A ver, 37, 249 acá. ¿Ven cómo lo hizo Caín? Él no pudo enviarse a la palabra vindicada de Dios. No pudo hacerlo. No se pudo enviar. No se pudo enviar. Es como que si viniera un ministro de este mensaje muy alto, de esos hombres que tienen inmensas cantidades de gente, ellos no creerían de repente lo que nosotros estamos hablando aquí. No va a creer ese hombre, no va a creer esa persona, esa iglesia ni iglesia siquiera es. Pero Dios no está mirando esas cosas. Dios está mirando la predestinación y la simiente que hay en cada corazón. Pues vamos a llegar a Micaías. Vamos a llegar a Micaías.
Y nos vamos a dar cuenta, hermano, que Micaías, un pequeño hombre del campo, un insignificante hombre que para muchos ni siquiera existía. Pero Dios estaba con ese hombre. Y aquí habían 400 profetas de los mejores, hombres santos, justos, hombres, hermanos, que no eran cualquiera, eran los mejores de la nación. Pero sin embargo Dios estaba con ese hombrecito. El resto estaba equivocado. ¿Qué? Es la misma historia repitiéndose en el tiempo del fin. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces ahí está, hermano, no se olviden. Eso es lo que representa Caín, entonces. Página 38, 252. Escuchen, hermano. Noten, Génesis 4, 6 y 7. Lo que he estado citando acerca de lo que le dijo a Caín. Que le dijo, haz como tu hermano Abel. Él dijo, si tú ves que tu hermano, dijo, hace esto, vamos, haz lo que hizo Abel. Haz el mismo tipo de servicio que tu hermano Abel ha hecho. Y te bendeciré. Si no, el pecado está a la puerta. Hermano. Hemos visto, hermanos, cómo este profeta pudo acercarse a Dios a través de la verdad, a través de la palabra. La iglesia tiene que hacer lo mismo. La iglesia que ha entendido, que ha recibido esta revelación en su corazón, la única forma que podemos acercarnos a Dios es sobre la base de esta palabra. Amén. Pero miren lo curioso aquí, lo que quiero que noten ustedes, hermanos. ¿Qué le dijo el Señor? Haz lo que tu hermano ha hecho y yo te bendeciré, dijo el Señor. Si no, el pecado está a la puerta. Hermano. Abel, entonces dice, mire, hermano, si no haces como Abel, viste que yo lo vindiqué y lo establecí correctamente. Ahora, si tú no lo haces, entonces muestra que el pecado, la incredulidad, está a la puerta. Ahora, el pecado está al lado del Hijo de Dios y del que no es hijo de Dios. Así es. ¿Qué es el pecado? La incredulidad está ahí al ladito de su corazón esperando el momento, porque va a llegar la hora que usted va a ser confrontado entre la verdad y entre su decisión, si se queda con esto o no se queda, o se queda con lo otro. Y el pecado está ahí al lado de su corazón. Él está esperando, dice. Ahora, Dios no podía condenar a Caín. Todavía no podía condenar a Caín. A pesar que Caín era de la simiente de la serpiente, todavía Dios no podía condenarlo. Pero cuando él rechazó la vindicación que Dios había hecho con Abel, el pecado entró. Entonces, cuando la palabra de Dios es predicada y hablada a su corazón de la manera correcta, y usted rechaza la palabra de esta hora, el pecado entró a su corazón. ¿Listo, hermano? ¿Qué significa eso? Incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Es pecado. Entonces, el pecado es la única manera o la única forma que nos separa de Dios, definitivamente, hermano. Eso es todo, hermano. El no poder creer la palabra vindicada de su obra. Mire, yo lo voy a seguir leyendo por aquí porque esto es interesante, hermano. Entonces, cuando Caín fue marcado con la marca de la bestia, todos han dicho un montón de cosas. Dice que eso fue una marca que le puso a la descendencia de Caín, que eran gigantes, y la gente habló un montón de cosas. Pero ¿sabe cuál era la marca de Caín? Dice que le puso una señal en su frente a Caín. ¿No, hermano? Dios mismo lo marcó. O sea, el diablo no le puso esa marca a Caín, Dios mismo le puso esa marca. Cuando Caín fue marcado con la marca de la bestia en su frente, ¿qué fue esa marca? La Biblia dice, la marca de la bestia. Mire, para que usted me entienda más o menos, este de aquí era la serpiente. La Biblia la llama la bestia. Ahora dice la Biblia que este ser tenía los principios del conocimiento de la vida. Era sabia, era astuta, conocía. Pero, ¿por qué? Porque Satanás había entrado en la serpiente. Y se volvió totalmente inteligente, sabia y astuta. ¿Se da cuenta usted lo que quiero decirle, mi hermano? O sea, era una bestia. La Biblia dice que era una bestia.
No dice que era un reptil. Si la Biblia hubiera dicho que era un reptil, pues entonces era una culebra, pero era una bestia. O sea, nosotros también somos bestias, pero con la diferencia que tenemos un alma. Somos de sangre caliente igual que los animales. Pero mire la diferencia de esta serpiente, que era como un hombre. Usted lo miraba, era un hombre. Era el eslabón perdido que buscaba Darwin, o la ciencia. ¿No? Porque Darwin dijo, entre el chimpancé o el mono y el hombre tuvo que haber un ser. Tuvo que haber un animal que tuvo que tener una afinidad con el hombre. Eso lo llamaron ellos el eslabón perdido, que nunca lo encontraron porque Dios lo maldijo y lo convirtió en lo que es ahora una culebra. Pero él era una bestia, era un hombre, o parecido a un hombre, igualito a un hombre. Pero la diferencia es que no tenía alma. Pero cuando Satanás entró, ¿quién era Satanás? El ser de todo conocimiento y sabiduría. Eso era Satanás. Entró en él. Entonces dice la Biblia que era el animal o la bestia más astuta de todo el campo, que tenía los principios del conocimiento de la vida. ¿Qué hizo? Este ser que usted ve aquí, que hablamos otra vez, este fue el primer predicador falso, el primer falso profeta, el primer falso maestro, el primer falso predicador que la Biblia lo describe de esa manera. ¿Por qué? Miren, ahora, ¿qué mensaje le predicó él a Eva? El mismo mensaje que Dios le predicó a Adán y a Eva, el mismo mensaje le predicó la serpiente a Eva. Solamente cambió el sí por el no. El Señor le dijo, sí morirás si comes de este fruto. Y la serpiente le dijo, no morirás, sino serás como Dios. Dios sabe, le dijo. Dios sabe que si tú comes de este fruto serás como Él, sabiendo el bien y el mal. Él aplicó sabiduría, conocimiento. Entonces eso, al escuchar esas palabras, por supuesto que no son palabras de cualquier personaje, eran palabras que estaban ungidas. O sea, la unción es la enseñanza, o sea, estaba enseñándole bajo un poder engañoso de Satanás. Hermano, entonces la palabra ungida vino a Eva y Eva razonó. Y dijo, puede ser, pero cuando ella razonó eso, ahí fue donde se rompió todo. Hermano, razonó, ahí perdió todo. Entonces ahora, miren, hermano, y dice que Caín, hermano, recibió la marca de la bestia. Este era Caín. Dice que él recibió la marca de la bestia. O sea, él recibió la marca de su padre. ¿Qué era? Sabiduría, conocimiento, inteligencia. Amén, amén. La marca de su padre, la bestia. Sabiduría, conocimiento, inteligencia. Eso es lo que le aplicó a Eva. Le aplicó un razonamiento que no pudo escapar. ¿Ve? Por eso que dice el sofista más grande de esta tierra es Satanás. Así es. ¿No? Hermano, entonces, de esta forma es como se destaca la iglesia en este día. Ve usted, la iglesia que no tiene el Espíritu Santo son inteligentes, sabios. Ellos te conocen toda la Biblia. Ellos estudian esto y lo otro, son doctores en divinidad. Hermanos, son tremendas personajes. Pero no saben, no conocen, no entienden qué es revelación. Amén. Esa es. Por eso el hermano Braja, la denominación está basado en credos, dogmas, en libros, institutos bíblicos, universidades, donde ellos han preparado a los hombres, han educado para ser creyentes. Pero la única forma de ser preparado es directamente por Dios, por el Espíritu Santo en hombre. ¿Qué es la marca de la bestia entonces? Esto, sabiduría, conocimiento, inteligencia, ciencia. Eso es, hermano. Eso es. Ahora, ya. Entonces, ¿qué fue esa marca? Razonamiento, conocimiento científico. Eso lo heredó de su padre la bestia, la serpiente, cuando estaba Satanás en él. Entonces, en la frente, miren, aquí entra la escritura, Apocalipsis 13, 16 y 18, Apocalipsis 14, 9, dice que la gente será marcada en la frente y en sus manos. Ellos recibirán una marca, el 666 en su frente y 66 en la mano. Pero esos números son los números de los hombres, o el número del hombre. Hermano, eso es sabiduría, conocimiento. Pero a nadie se le va a marcar con 666 en la frente ni en la mano, sino que con esto el hombre toma su decisión. Sí, Señor.
Y la mano es la diestra del compañerismo, que usted acepta que está de acuerdo con ese sistema. Dice la mano que la bestia nada más. Usted será obligado a pertenecer a esto. Eso es todo, hermano. Ahora entonces miren, hermano. Eso quiere decir entonces cuando leímos Romanos 12, no os conforméis con este siglo, ¿ve, hermano? Con el mundo de este día, con la educación, con la ciencia que se aplica para la religión. Dice, no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué cosa quiere decir, hermano? Fíjese que Caín, él, su gente, él nunca más pudo ser transformado ni renovado su entendimiento. Quedó privado de la transformación por el poder de la palabra en su entendimiento. Él quedó privado para siempre de eso. O sea, tanto Caín como su descendencia quedó privado para siempre de eso. Solamente los hijos de Dios pueden ser transformados por el entendimiento de su mente, hermano. Solamente ellos. Ahí está entonces. En otras palabras, él nunca recibirá la revelación de la palabra para ser transformado, porque la transformación viene por la palabra, que es el Espíritu Santo, a través de un profeta. Hermano, eso es lo que hizo Caín. Rechazó la revelación, rechazó ser transformado. En otras palabras, para nosotros en este día, él rechazó la revelación. Hermano, eso es lo mismo que ha sucedido a través de todos los tiempos y todas las edades. Vean a Balaam. Balaam era un profeta. Tenía el Espíritu Santo que tenía Moisés. Tenía señales. El Espíritu Santo estaba ahí para vindicar a Balaam, pero él era un falso profeta. ¿Cómo sabemos que era un falso profeta? Pero se hacía las mismas señales. Moisés tenía la enseñanza perfecta. Y Balaam tenía su enseñanza falsa. Ya lo hemos enseñado muchas veces, hermano. Él aplicó conocimiento, razonamiento, sabiduría a la palabra. Por eso se conoce entonces un falso profeta, por su enseñanza, no por las señales. Porque él pudiera hacer las mismas señales que el Espíritu Santo hace. Pero la enseñanza, ahí está el error de Dios. Porque él llevó al pueblo a unirlos en una falsa unión que Dios había prohibido a través de Moisés. Entonces ahora, en los ungidos de los últimos días, sí, ya, vamos a ver. Así, ahí dice el profeta, página 22, para los que quieran apuntarlo. Los ungidos de los últimos días, la página 22, párrafo 25, dice, el hermano Abraham, el profeta, dice, el Espíritu Santo es el profeta de esta hora, vindicando su palabra y confirmándola. Entonces, ¿quién es el profeta? Es el Espíritu Santo. Es un hombre. Por eso nosotros decimos que el profeta es la Biblia. O sea, mirando un poquito más allá del hombre, lo que estaba dentro del hombre, ese era el Espíritu Santo. Ese era el profeta realmente, hermano. Eso era lo sobrenatural. Entonces, ¿cómo es que dice la palabra? Miren, hermanos, en el libro de Hebreos, lean la Biblia, Hebreos, el capítulo 6. ¿Cuántos han leído el capítulo 6 de Hebreos, hermano? A ver. Y ahí habla, hermano. Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10, dice la Biblia que estos hombres, estas personas, esta gente, deshonraron la palabra, se apartaron de la palabra, habiendo recibido el conocimiento de la verdad, y fueron partícipes del don divino, del don celestial. Miren, hermanos, acá ven, Hebreos capítulo 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Lo mismo que le pasó a Caín. La Biblia dice que Caín vivía en la presencia de Dios, hermano. Pero cuando él rechazó esto, dice que él se apartó de la presencia de Dios, se fue. Ese fue el error más grande que él cometió. Entonces, hermano, Caín vivía en la presencia de Dios. Él había visto la vindicación de Dios. Y esta gente que estoy acabando de leer es lo mismo, hermano. Miren ustedes ahí en la escritura, ¿ven? Porque es imposible que lo que una vez fueron, que esta gente había sido iluminada por la palabra, por la vindicación.
Gustaron del don celestial. ¿Quién es el don celestial? El don celestial es Cristo, hermano. El don celestial es el Espíritu Santo. Fíjense esta gente hasta dónde había llegado, ¿ve? Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ellos participaron del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Qué dice? Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Mire, escuchen lo que aquí está la tipología perfecta, hermano. Cuando Caín, el que vivía en la presencia de Dios, el que había sido iluminado por Dios, el que conocía la voluntad perfecta de Dios, le dio la espalda. ¿Sabes? Al final, él mató a su hermano Abel. Y en este día la Biblia dice que esta misma gente, ¿qué dice la palabra? Crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo. ¿Qué dice el Hijo de Dios? El Espíritu Santo, la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos rechazaron la palabra, dice que el tiempo, ¿saben lo que hicieron la gente? Crucificaron de nuevo a la palabra para sí mismo. Entonces, lo que pasó allá es lo mismo que ha sucedido aquí en el tiempo del fin. Y es tremendo, hermano. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, a vergüenza. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba y abrojos, y aquellos por los cuales es la palabra reciben bendición de Dios, pero los que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces, mire, esos abrojos, esos espinos, son gente que han venido desde el principio viajando hasta nuestro día. Por eso Pablo dice que es próxima a ser maldecida en el tiempo del fin. Ellos recibieron la maldición por el mismo Dios, hermano. Amén, amén. Esto es fuerte, hermano. Cuando nosotros escuchamos esta cosa, esto es fuerte. Entonces, mire, pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Este es el tiempo cuando ellos fueron maldecidos, hermano. ¿Qué es un profeta? Un profeta trae dos cosas: bendición o maldición. Amén. Entonces el profeta vino que trajo bendición para los hijos de Dios a través de la palabra por el Espíritu Santo, y trajo maldición a los espinos y abrojos que rechazaron la palabra de Dios. Ahora bien, escuchen, hermano, yo quiero llegar, ojalá que llegue aquí esto. Entonces, ¿cómo es que ellos, hermano, recayeron? Ahora yo leo, para llegar al punto que quiero yo, hermano, ya Hebreos 10, 26. Es lo mismo, está hablando lo mismo, miren. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Si pecaron voluntariamente, ¿qué es pecado? Es incredulidad. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Si haces igual que tu hermano, yo te bendeciré. Pero si no haces lo que tu hermano Abel está haciendo, el pecado está cerca de tu corazón. O sea, la incredulidad está listo para entrar en tu corazón y quedar marcado para siempre por la incredulidad de no poder creerle a Dios. Ahora miren, escuchen, hermano, pero ¿cómo le vamos a creer a Dios? Dios ha sido manifestado a través de un profeta, y la única manera de poder creerle a Dios es a través de un profeta. Ahí estaba Moisés. Él era Dios en la tierra, él estaba representando a Dios, y la gente tenía que creer a Moisés. ¿Quién era Noé? Era Dios en la tierra, y la gente tenía que creer a Noé porque era Dios en la tierra. Y cuando ellos rechazaron a Noé, el mundo fue destruido. Hermano, un profeta trae bendición y trae maldición. Gloria a Dios, hermano. Espero que entiendan estas pequeñas cositas aquí, hermano. Entonces, miren, entonces encontramos en la Escritura, hermano, que si pecaran voluntariamente, es lo mismo de Hebreos 6. Ellos habían sido iluminados por la palabra. Habían gustado del don celestial que era Cristo en un profeta. Habían gustado de los poderes venideros, de la buena palabra de Dios, y le dieron la espalda.
Pero la pregunta es, ¿por qué le dieron la espalda? Usted dice, porque eran incrédulos. Bueno, y ellos ya eran incrédulos desde la fundación del mundo. Pero tuvo que llegar un momento porque el pecado estaba esperando. ¿Correcto, hermano? Dios no podía maldecirlos. Dios no podía condenarlos, sino hasta cuando ellos tomaran su decisión. Amén. Por eso, hermanos, aquí estamos puestos bajo el libre albedrío. Dios no se mete en tu decisión. Lo que tú escoges, amén. Lo que no escoges, también, amén. Pero Dios no se mete en eso. Y así que el pecado está esperando en nuestro corazón, hermano, que nosotros lo hagamos y Él entra. Y Dios, se acabó. Ahora mire, hermano, ahora, ¿por qué esa gente le dio la espalda a Cristo, a la palabra de la hora? ¿Por qué la gente lo rechazó? ¿Ustedes se acuerdan de los 70 que andaban con Jesús? Le dieron la espalda y nunca más andaron. Ellos, listo, quedaron marcados para siempre. Ellos tomaron su decisión. Por eso Jesús se volteó y le dijo a Pedro, ¿también te quieres ir tú? Y Pedro dijo, ¿a dónde iré, Señor? Si tan solo tú tienes palabras de vida eterna. Él no dijo, ¿a dónde iremos? Él dijo, ¿a dónde iré, Señor? Si tan solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Ve? La simiente en su corazón hizo que reconociera que solamente la verdad estaba en él, aunque no lo entendía. Pedro no lo entendió y Jesucristo tampoco les explicó lo que él quiso decir hace rato, sino el que no come mi carne y no bebe mi sangre. Él no le explicó. Ahí pudo haber estado el doctor, el médico, el quien sea, y hubiera dicho, nosotros no somos caníbales, ni somos vampiros para beber sangre o comer carne. Porque Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida. Y los 70 que estaban ahí dijeron, dude su palabra de este hombre. Vamos, dijo, está hablando tonterías, y se fueron. Entonces Jesús se volteó y le dijo a Pedro, ¿también quieres irte? Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iré? Si tan solo tú tienes palabra de mí. Entonces, el pecado estaba en la puerta de esos 70. Y cuando ellos rechazaron, el pecado entró en esos 70 y quedaron marcados para siempre. Entonces, hermano, esta gente de Hebreos 6, de Hebreos 10, que se pecaron voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que lo hizo que esta gente le diera la espalda al Señor, hermano? No fue su propia voluntad, en el sentido que simplemente dijo él, bueno, yo ya no quiero seguir con... No. Hubo algo, hubo una razón. ¿Por qué esta gente le dio la espalda a Cristo? Hermano, y cuando yo hablo de Cristo, estoy hablando del mensajero de la hora o de cualquier edad que se presentó, hermano. ¿Sabes qué fue? ¿Saben por qué ellos le dieron la espalda? ¿Saben por qué se escribió Hebreos 6 y Hebreos 10? ¿Saben por qué, hermano? Porque ellos escucharon la voz de un falso profeta. Porque ellos escucharon la voz de un falso maestro. Porque ellos escucharon la voz de la iglesia. Porque ellos escucharon la voz del hombre. Y dieron la espalda a la palabra que había sido vindicada. Amén. Ahí está. Eso es. Eso es lo que Dios nunca perdonó. Allá, ni acá, ni en este día. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad e ir en paz de otro hombre, en paz de otra enseñanza, en paz de un falso profeta, no importa cuán real pueda predicar la palabra, cuánto pueda asemejarse al mensaje, pero usted como hijo de Dios hay algo en su corazón que le dice que eso no está correcto y usted se queda con la palabra de Dios. Hermano, ¿sabe la razón por qué ellos le dieron la espalda? Porque ellos escucharon a un falso profeta, Se lo pruebo por el mensaje. Mira el profeta lo que dice. Primero, lo que Dios establece en la tierra o lo que aparece en la tierra es lo verdadero. Y luego viene lo falso. Primero aparece un verdadero profeta y luego aparece un falso profeta. Primero es lo primero, es Dios. Y después aparece el pervertidor. ¿No? La Biblia está llena de estas cosas. Dice, y el buen sembrador salió y sembró la semilla. Y después dice, vino un hombre vestido de negro. Y también sacó y sembró una simiente mala en el mismo terreno. Primero no fue el diablo, primero fue Dios y después fue creado Satanás. Y así, primero es Dios y después aparece Satanás. ¿De dónde aparece un billete falso? Del original. O primero aparece el billete falso y después el original. No, primero es el original, luego aparece lo falso. ¿No, hermano? ¿Así es? Entonces primero es la verdad vindicada de la palabra y luego, hermano, el hombre cuando cruza esa línea lo descree, el hombre muere.
página 38, 256. Aquí voy a leer algo, hermano. Ahora, miren esto. Ahora, si no, el pecado está a la puerta. Está esperando la incredulidad. Luego él viene a ser voluntariamente desobediente, el hombre, desobediente por su propia voluntad. Y cuando uno sabe hacer el bien y no lo hace, para uno es pecado. Si usted sabe lo que es correcto y no lo hace, ¿ve? Entonces es pecado. Entonces él llegó a ser voluntariamente desobediente después de que la palabra había sido vindicada. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, cuando la palabra de Dios es vindicada y luego uno es desobediente a la vindicación de esta palabra, entonces, hermano, usted mismo está descreyendo voluntariamente. Nadie lo está obligando a que usted no descreyendo. Hermano, él entonces cruzó la línea de separación. Por lo tanto, fue sacado del Edén. Está hablando de Caín. Pero Caín no estaba en el Edén. Y el profeta dice, fue sacado del Edén. ¿Quién fue sacado del Edén? Caín no estaba en el Edén. Cuando ellos estaban en la adoración, ellos ni siquiera estaban en el huerto ya los habían botado nomás a sus padres. Hermano, dice, y lo sacó del Edén. Aquí Dios lo sacó del Edén. Dios lo botó del Edén a Satanás. Antes que él sea Satanás, él era Luzbel. ¿Cuántos saben eso? Hermano, él fue, mire, fue sacado del Edén. ¿Quieren leer Ezequiel? Ya, aquí no vamos a terminar, hermano, para dejar esto para la próxima, para no cansarnos. ¿Ya ves? Como hemos empezado un poquito hoy día tarde porque no podía venirme temprano, pues haciendo el trabajo, pues, hermano. Ya, entonces quería leer Ezequiel, y hermano, por aquí terminamos ya. Ezequiel, el capítulo, ¿alguien lo tiene, hermano? 28, 14 y 17. Ezequiel 28. Ya, acá lo tengo. Escuchen esto. De Satanás, este es terrible, hermano. Está en Isaías capítulo 14 también. Usted va a encontrar ahí cosas terribles. Escuchen lo que dice aquí, ¿ve? Escuchen esto, hermano. Tú, querubín grande, protector, porque de esto se trata esta cosa, miren, hermano. Tú, querubín grande y protector. Que él era protector. ¿De qué era protector? De la palabra. Le vamos a explicar eso, hermano. Yo te puse, dijo el Señor, en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Él estaba en el Edén. Dice que se paseaba por piedras de fuego. No eran piedras que estaban encendidas, era un éfod. El éfod que tenía el sacerdote, donde el sacerdote tenía 12 piedras que hablaba de las 12 tribus de Israel. Y Satanás tenía ese éfod. Él era como un sacerdote. Es tremendo, hermano. Es que dice, perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Pero yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría, tu esplendor, etcétera, etcétera. Él es el padre de toda sabiduría. Por eso la serpiente aplicó sabiduría, inteligencia, razonamiento. Hizo que razonara, hermano, esta mujer. Si usted no entiende la palabra, Satanás se lo come con zapatos y todo. Y no pasa nada, hermano. ¿Quién era este ser? Era un querubín protector. Mire, ve. Usted leyó la escritura. El profeta dice que Miguel, él era el Cristo. Miguel era Cristo, era el Cristo. ¿Qué significa? A muchos dicen que Miguel era el Señor Jesús. No, Miguel era un arcángel nada más. Y muchos piensan que cuando dice que Miguel era el Cristo, piensan que Miguel era el Señor Jesucristo. No, no. ¿Por qué Cristo? Porque él estaba ungido. Cristo significa ungido. El que unge, el ungidor y el ungido. Y en este caso, Miguel, el arcángel Miguel era un ángel, pero estaba ungido de Cristo, de la unción. ¿Qué es la unción?
es la enseñanza, es la doctrina, es la verdad. Entonces Miguel, el Cristo, estaba ungido con la verdad, estaba ungido con el mensaje, estaba ungido con la palabra. Ahora, si Luzbel, hermano, era el querubín protector, también estaba ungido. Antes que él sea Satanás, era Luzbel el ángel de luz. Perfecto era en sus caminos. Él estaba ungido con la verdad. Satanás estaba ungido, hermano, con la enseñanza, con el mensaje. Él tenía la enseñanza, él tenía la verdad, pero la palabra dice que él no permaneció en la verdad. Así es, hermano. ¿Qué era Luzbel? Era también la palabra pervertida. Luzbel también es la Biblia, pero pervertida. Así es. Así que él tenía el conocimiento de la verdad. Él era el protector. Él tenía que proteger, guardar la palabra. Pero él le dio otra interpretación a la palabra que había sido vindicada. Él vio la vindicación en Miguel. Él vio la vindicación, hermano, en el mismo Cristo. Ahí estaba Luzbel, Dios creando los cielos y la tierra. Cuando él dijo, hagamos al hombre, dice que él llamó a sus ángeles. Ahí estaba Luzbel. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ahí estaba Luzbel. Y Luzbel vio que el mensaje de Dios era vindicado. Cuando vino a existencia lo que él habló, fue vindicado. Y Luzbel se apartó de la vindicación de la palabra y Dios lo tiró abajo. ¿Verdad? Entonces, lo mismo que sucede en el cielo, que sucede aquí en la tierra. Y Dios lo echó del Edén. Correcto, hermano. Qué tremenda la cosa, hermano, ¿no? Es increíble. Entonces, descreer la verdad, después de ser vindicada, ya no queda más sacrificio por pecado. Hermano, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, bajo el brazo poderoso de Dios, bajo señales y prodigios, Dios vindicó a Moisés. La columna de fuego estaba en Moisés. Solamente Moisés podía hablar con Dios, cara a cara. Pero el pueblo, ¿sabes por qué Dios no le perdonó el pecado al pueblo? Porque un falso profeta aparece en el desierto, Balaam. Y Balaam, hermano, discutió con Moisés acerca de la doctrina de la enseñanza. ¿Quién era Balaam? El profeta dice, era un doctor en divinidad. Así que, hermano, pueden muchas personas hablar de deidad hasta correctamente, porque Balaam también sabía deidad correctamente, pero era falso. ¿Y saben por qué Dios los mató a esa gente? Porque ellos escucharon la falsa enseñanza de ese profeta. ¿Quién era el pueblo? Dice la Biblia, hermano, que el pueblo de Israel, todos habían sido bautizados en Moisés. Todos estaban bajo la columna de fuego. Todos estaban bajo la nube que formó el rostro del Señor Jesucristo en el tiempo del fin. Todos en Moisés cruzaron el Mar Rojo. Todos bebieron de la peña, del agua que salía de la peña. Como dice Hebreos capítulo 6. Todos, dice, disfrutaron del poder celestial. Todos disfrutaron del don divino, de la palabra. Pero recayeron, dice. ¿Por qué fue esto, hermano? Porque escucharon una falsa enseñanza. Hermano, dice la Biblia que en los días de Moisés, el trabajo de Moisés era grande, hermano. Pero su suegro le dijo, pues es fácil. Búscate otros hombres como tú. Y que el Espíritu venga sobre ellos y te ayude a controlar toda esta gente. Y fue así. ¿Cómo es que se escogió 70 hombres, creo, hermano? En la Biblia dice. Y Moisés oró y el Espíritu de Moisés vino sobre ellos. Y profetizaron. Miren, hermanos. Pero Dios dijo, con Moisés mi siervo yo hablaré cara a cara, pero con estos a través de sueños y visiones. O sea, en otras palabras, esos hombres tuvieron dones y se creyeron hombres santos, hermano. Tenían el mismo Espíritu Santo que estaba en Moisés, estaba en ellos, pero ninguno de ellos